Resumen de la historia de la química general. La palabra química proviene de alquimia, que se refería a un conjunto anterior de prácticas que abarcaban elementos de la química, la metalurgia, la filosofía, la astrología, la astronomía, el misticismo y la medicina, e incluso la religión. A menudo se considera vinculado a la búsqueda de convertir plomo u otro material de partida común en oro. Sin embargo, el término química, en opinión del célebre científico Robert Boyle, desde 1661 llegó a significar un tema relacionado a los principios de la materia y los cuerpos mixtos, es decir, a las mezclas, despojándolo de sus componentes esotéricos. La definición de 1730 de la palabra química, tal como la usó George Ernst Stoll, significa el arte de resolver cuerpos mixtos, compuestos o agregados en sus principios, y de componer tales cuerpos a partir de esos principios. En 1837, Jean-Baptiste Dumas consideró la palabra química para referirse a la ciencia relacionada con las leyes y los efectos de las fuerzas moleculares. Esta definición evolucionó aún más hasta que en 1947 llegó a significar la ciencia de las sustancias, su estructura, sus propiedades y las reacciones que las transforman en otras sustancias, una caracterización aceptada por el célebre químico Linus Pauling. Más recientemente, en 1998, el profesor Raymond Chang amplió la definición de química para significar el estudio de la materia y los cambios que sufre. Y esta última es la definición de química que vamos a trabajar en este curso de química general. La química es casi tan vieja como la humanidad, e incluso podría afirmarse que la química va más allá de la humanidad entendida como la especie Homo sapiens. Eso se debe a que otras especies del género Homo fueron capaces de dominar el fuego y por lo tanto capaces de realizar procesos de transformación de la materia, desde procesos muy simples como endurecer la punta de un palo de madera al fuego hasta procesos realmente complejos. Investigaciones recientes demuestran que otras especies humanas como el Homo neandertal era capaz de realizar procesos de transformación química complejos como la destilación de pegamento de alquitrán en medio anaeróbico para fijar las puntas de piedra a sus lanzas de manera más firme, empleando cáscaras de huevo u otros componentes junto con residuos vegetales, lodo y carbón ardiente. Cualquier error haría arder el contenido. El alquitrán es un pegamento poderoso, útil para las puntas de lanza más robustas que empleaban los neandertales al cazar. Pero el problema es que el alquitrán no es una sustancia que se obtenga fácilmente, debido a que cualquier fallo provoca un incendio y la obtención de cenizas en lugar del pegamento. En otras palabras, no es que el pegamento pueda obtenerse naturalmente, hay que manipular la materia natural para obtener una sustancia útil más o menos sintetizada con un propósito planificado. La razón es que el alquitrán se obtiene al destilar o separar los aceites viscosos vegetales del agua y otros líquidos volátiles, a partir de material vegetal como el ámbar y muestras de savia, o incluso corteza vegetal. Todos sabemos que si calentamos muestras vegetales se llega rápidamente al punto de ignición y el material vegetal se convierte rápidamente en cenizas, en lugar del pegamento deseado. Para destilar ese pegamento es necesario emplear un medio anaeróbico que impida la presencia de oxígeno. Eso se hace por medio de un recipiente, que podría ser, por ejemplo, la cáscara de un huevo. Eso impediría que la muestra orgánica se queme al llegar al punto de ignición. Dado que el recipiente también podría llegar a quemarse, puede aplicarse un truco extra, y es usar una capa de tierra como aislante. De esa manera, la llama se enciende sobre el montículo, pero la capa de tierra y el recipiente impiden la entrada de oxígeno. Sin embargo, al ser porosos, permiten la evaporación de agua y otras sustancias volátiles, dejando al interior únicamente
el material viscoso que compone el alquitrán y que sirve como pegamento. Se cree que las habilidades para controlar con precisión las temperaturas del fuego y para manipular las propiedades adhesivas del alquitrán requieren rasgos mentales avanzados. Sin embargo, la importancia otorgada a la tecnología adhesiva en estos debates ha superado rápidamente nuestra comprensión de la química del alquitrán de corteza de abedul y su fabricación utilizando técnicas anteriores a la era de la cerámica. Así que básicamente los arqueólogos han tenido que redescubrir posibles técnicas que emplearon los neandertales y comparar la viscosidad y propiedad del alquitrán obtenido con las muestras arqueológicas. Es posible obtener cantidades útiles de alquitrán combinando materiales naturales y tecnología primitiva, ya en uso por esta especie humana. No se requiere de un recipiente de cerámica y el control de la temperatura no necesita ser muy preciso. Sin embargo, los neandertales deben haber sido capaces de reconocer ciertas propiedades químicas de los materiales, como la adherencia y la viscosidad. De esa manera, los equipos combinados de arqueólogos, antropólogos y químicos han reinventado la tecnología de la producción de pequeñas trazas de alquitrán equivalentes a las encontradas en el registro arqueológico del Paleolítico Medio. En otras palabras, los seres humanos, Homo sapiens, no somos los únicos en planear cambios químicos para crear sustancias que en la naturaleza no existen. Es decir, ser capaces de realizar una síntesis química. Acostumbrados como estamos a representar a los neandertales como machos de pelo en todas partes, bastante primitivos, es interesante ver que también debían tener castas intelectuales, capaces de crear tecnología y una tecnología que no solo requiere genios y sabios para su desarrollo, sino también todo un colectivo que estandariza el método y lo copia y lo transmite de una generación a la siguiente. El fundamento teórico de estos primeros cambios químicos debería ser fundamentalmente el animismo. Los espíritus serán convocados por el fuego y otras sustancias y fuerzas para poder realizar las transmutaciones de la materia. Por ejemplo, las fermentaciones de la cerveza para crear alcohol o a partir de bebidas endulzadas involucraba rituales de los chamanes. Los creadores de armas podían llegar a ser sacerdotes. Por ejemplo, en Japón, la bondad o maldad del herrero se transmitía a sus armas. Un herrero malvado crearía un sable sediento de sangre. Quienes controlaban la química en esta época son fundamentalmente la mayoría de los individuos, pues solo se necesita fuego para hacer cambios químicos simples, pero quienes destacarían más en estas primeras sociedades y posteriormente en las primeras civilizaciones serían los herreros, los boticarios y los médicos chamanes, que dominan los materiales naturales para crear armas y medicamentos y otros materiales útiles para la sociedad. Evidentemente los cocineros también debían estar o deben tenerse en cuenta en esta historia de la química. Es más que evidente que los utensilios utilizados en la cocina debieron ser los mismos que se emplearon en los primeros laboratorios de estos sabios. Y de hecho en muchas cocinas lo siguen siendo. Por ejemplo, los morteros. Las excavaciones arqueológicas continúan aportando pruebas del uso en Mesopotamia de losas de tierra cocida, pintadas por la parte exterior con pigmentos muy coloridos y después barnizados, para pavimentar y decorar sectores de su arquitectura, desde los sencillos hogares hasta los palacios imperiales. Así lo confirman y documentan los descubrimientos hechos en diversos enclaves desde la cultura del imperio sirio hasta el imperio persa, con ejemplos importantes como los frisos de las murallas de Babilonia, la fortaleza de Khorsabad, la antigua ciudad de Nínive y el palacio de Susa. Sin embargo, entre todos ellos cabe mencionar la impresionante puerta de Ishtar en Babilonia. Las primeras civilizaciones como los egipcios, babilonios
y los que se desarrollaron en el Valle del Indo acumularon conocimiento práctico sobre las artes de la metalurgia, la cerámica y los colorantes o tintes, pero no desarrollaron una teoría sistemática y abstracta que influyera de manera evidente en nuestra civilización para explicar la razón de estos cambios químicos más allá del apoyo de los dioses. Sin embargo, fueron los griegos quienes comenzaron a plantear este tipo de explicaciones de algún modo naturalistas que no empleaban a los dioses como explicación. Una hipótesis química básica surgió por primera vez en esta Grecia clásica, con la teoría de los 4 elementos. Tal como la perfeccionó Aristóteles, el fuego, el aire, la tierra y el agua eran los elementos fundamentales a partir de los cuales todo se formaba como una combinación, y cada elemento tenía una serie de propiedades que lo definían. Y al alterar la cantidad de propiedades, un elemento podía transmutarse en otro, lo cual permitía que se aceptara la idea de que las sustancias pueden transmutarse, como cuando el hierro sólido se convierte en hierro líquido. El atomismo griego data también de esta época hacia el 440 a.C., surgido en obras de filósofos como Demócrito el Risueño y Epicuro. En el 50 a.C., el filósofo romano Lucrecio amplió la teoría atómica en su libro De Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas. Sin embargo, ninguno de ellos gozaba de un prestigio y autoridad tan poderosos como el de Aristóteles, así que la mayoría de las explicaciones sobre los cambios químicos se realizaron en base a la teoría de los 4 elementos. Debe tener en cuenta que la naturaleza de la teoría atómica griega es un poco diferente de la teoría atómica científica moderna, pues el átomo griego era de naturaleza puramente filosófica, con poca preocupación por las observaciones empíricas y sin interés por los experimentos de laboratorio, aunque filósofos como Platón les dotaron de formas asociadas a los elementos de Aristóteles, en la forma de los estoiqueias, los átomos de Platón, los cuales vinculaban ambas ideas, el atomismo griego con los 4 elementos, a través de algo que denominaban los sólidos regulares. De esta forma, muchos filósofos llegaron a pensar que los átomos tenían las formas de sólidos regulares y que, por ejemplo, el fuego estaba compuesto por tetraedros. En el mundo helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, en ciudades que él fundó como Alejandría en Egipto, el arte de alquimia proliferó, mezclando la magia y el ocultismo con estas ideas filosóficas al estudio de las sustancias naturales, con el objetivo final de transmutar elementos en oro o descubrir el elixir de la vida eterna. Sin embargo, durante esta época no todo fue esoterismo y fumadas mentales. También se desarrollaron técnicas e instrumentos de laboratorio extremadamente útiles. Hay que destacar, por ejemplo, el desarrollo de la destilación, el cual continuó su perfeccionamiento durante el Imperio Bizantino, siendo Zósimo de Panópolis, un alquimista griego-egipcio, su exponente más famoso. También hay que destacar el trabajo de María la Judía y su técnica, el baño de María, el cual ha tenido deliciosas aplicaciones culinarias. La alquimia continuó desarrollándose y practicándose en todo el mundo árabe después de las conquistas del imperio musulmán y también desde los remanentes de los imperios bizantino en decadencia se difundió a la Europa medieval y renacentista a través de las traducciones latinas. Algunos químicos musulmanes de la época que fueron muy influyentes fueron Avicena y Al-Kindi, quienes se opusieron al esoterismo y a los 4 elementos de la alquimia clásica. Otro químico musulmán importante fue Al-Tusi, quien describió una versión temprana de la ley de la conservación de la masa, señalando que un cuerpo de masa determinada puede cambiar, pero esta no puede desaparecer. El desarrollo del método científico moderno fue lento y arduo, pero un método científico temprano para la química comenzó a emerger entre los primeros químicos musulmanes a partir del siglo IX,
gracias a los trabajos del filósofo árabe conocido como Geber en Europa, que a veces también es denominado como el padre de la química. Sin embargo, al igual que la biología, la química tiene muchos padres. Geber introdujo un enfoque sistemático y experimental para la investigación científica basado en el laboratorio, en contraste con los antiguos alquimistas griegos y egipcios, cuyas obras fueron en gran parte una alegoría y, a menudo, no entendible fácilmente porque escribían en códigos esotéricos para que solo los iniciados pudieran entenderles, y a veces tampoco ellos entendían. Los alquimistas musulmanes se opusieron a esta tradición y decidieron emplear el lenguaje franco de su imperio, el árabe, para comunicarse. De esa manera aparecieron las primeras comunidades científicas, con el lenguaje propio y problemas de investigación comunes. Bajo la influencia de los nuevos métodos empíricos propuestos por Sir Francis Bacon y otros científicos europeos, quienes importaron las ideas del imperio musulmán, un grupo de químicos de Oxford como Robert Boyle, Robert Hooke y John Mayow comenzaron a remodelar las viejas tradiciones alquimistas europeas en una disciplina científica moderna. Boyle en particular es considerado como el padre fundador de la química occidental europea debido a su trabajo más importante, el texto clásico fundacional de la química denominado El químico escéptico, donde se hace la diferenciación entre las pretensiones de la alquimia y los descubrimientos científicos empíricos de la nueva química. Formuló la ley de Boyle, rechazó los 4 elementos clásicos y propuso una alternativa mecanicista basada en la teoría atómica y las reacciones químicas que podrían estar sujetos a una experimentación ingeniosa y rigurosa. Durante esta época también se desarrollaron las siguientes teorías, ya renunciando a componentes completamente esotéricos y basándose únicamente en la idea del naturalismo metodológico. Explicar la naturaleza únicamente con mecanismos naturales. Así nació la teoría del flogisto, una sustancia que era el fundamento de toda combustión, y fue propuesta por el químico alemán Georg Ernst Stoll a principios del siglo XVIII, aunque fue anulada posteriormente gracias al trabajo de la pareja de científicos Lavoisier, compuesta por Antoine Lavoisier y su esposa Marianne, quienes defendían la existencia de sustancias puras y sustancias compuestas, las cuales de hecho ya habían estado comenzando a purificarse durante esos años por otros científicos. Muchos de esos descubrimientos estaban relacionados con la naturaleza del aire, pues los químicos se dieron cuenta que el aire no era una sustancia pura, sino una mezcla de muchas sustancias purificables. El químico escocés Joseph Black y el holandés Jean-Baptiste von Helmont descubrieron el dióxido de carbono, al que llamaron aire fijo en 1754. Henry Cavendish descubrió el hidrógeno y dilucidó sus propiedades. E independientemente, Joseph Priestley y Carl Wilhelm Scheele aislaron el oxígeno puro. El científico inglés John Dalton propuso la teoría moderna de los átomos, que todas las sustancias están compuestas de átomos invisibles de materia y que los átomos de diferentes sustancias tienen pesos atómicos variables. El método matemático de Dalton presentó fallas graves que casi lo convierten en un hazme-reír científico. Estos problemas, sin embargo, fueron corregidos posteriormente por los químicos de gases como Joseph Louis Gay-Lussac y el conde Amadeo Avogadro, adicionalmente a los trabajos de Stanislao Cannizzaro, que transformaron estas ideas teóricas en modelos experimentales capaces de hacer predicciones. Sin embargo, la teoría atómica, aun cuando estaba siendo corroborada experimentalmente por los trabajos de Cannizzaro y sus seguidores, continuó siendo difícilmente aceptada durante casi todo el siglo XIX. No fue sino hasta la primera década del siglo XX que Jean Perrin y Albert Einstein pondrían punto final al debate sobre la existencia del átomo.
El desarrollo de la teoría electroquímica de combinaciones químicas se produjo a principios del siglo XIX como resultado del trabajo de dos científicos en particular, Jöns Jacob Berzelius y Humphrey Davy, hecho posible por la invención previa de la pila voltaica de Alessandro Volta. Davy descubrió 9 elementos nuevos, incluidos los metales alcalinos, extrayéndolos de sus óxidos, que son una especie de polvo o tierras especiales, con corrientes eléctricas. Evidentemente debía tener mucho cuidado porque el producto era altamente explosivo al contacto con agua. El británico William Prout propuso por primera vez ordenar todos los elementos que se estaban descubriendo por su peso atómico, ya que todos los átomos debían tener un peso que era múltiplo casi exacto del peso del átomo más ligero, el hidrógeno. Con los pesos atómicos, Dmitri Mendeleev organiza la primera versión de la tabla periódica moderna, que es diferente de la nuestra porque aún no se habían aislado muchos elementos. A comienzos del siglo XX, los fundamentos teóricos de la química finalmente se comprendieron gracias a una serie de descubrimientos notables que tuvieron éxito al explorar y descubrir la naturaleza misma de la estructura interna del átomo. En 1897, J.J. Thomson, de la Universidad de Cambridge, descubrió el electrón y propuso el modelo atómico que lleva su nombre. Y poco después, el físico e ingeniero alemán Wilhelm Röntgen y la célebre pareja de Pierre Curie y Marie Curie investigaron el nuevo fenómeno denominado radioactividad. En una serie de experimentos de dispersión pioneros, Rutherford empleó la radioactividad en la Universidad de Manchester para investigar la estructura interna del átomo, de forma tal que descubrió la existencia del núcleo atómico, la existencia del protón, y esto le permitió clasificar y explicar diferentes tipos de radiactividad. Adicionalmente, logró el sueño alquimista, transmutar con éxito el primer elemento bombardeando nitrógeno con partículas alfa. Su trabajo sobre la estructura atómica fue mejorado por sus estudiantes. El físico danés Niels Bohr generó el modelo atómico de Bohr, el primer modelo atómico mecánico cuántico. Y también debemos mencionar a otro alumno de Rutherford, Henry Moseley, quien comenzó a transmutar otros elementos para sintetizar elementos nuevos no encontrados en la naturaleza. Adicionalmente, propuso organizar la tabla periódica por número de protones en vez de por masa atómica, con lo que se mejoró la tabla periódica a una estructura mucho más cercana a la nuestra. La teoría electrónica de enlaces químicos y orbitales moleculares fue desarrollada por los científicos estadounidenses Linus Pauling y Gilbert Newton Lewis. Esta breve reseña de la historia de la química se realiza desde una perspectiva de la química general o química inorgánica, por lo que se ha excluido de manera consciente detalles de la historia de la química orgánica y la bioquímica. Adicionalmente, terminamos en un periodo de tiempo aproximadamente de 1910 a 1930. Eso porque la química que va posteriormente a eso está relacionada más con la química orgánica y con formas mucho más avanzadas de química. Y este es un curso de química básica. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección discutiremos qué es la materia y sus propiedades. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.